Hola a todos, el día de hoy vamos a exponer junto con mi compañero Diego Alejandro Aguilar y quien les habla, Farid Santiago García, el capítulo número 13 del libro de Por qué fracasan los países. Este capítulo se llama también ¿Por qué fracasan los países? El primer apartado de este capítulo se llama ¿Cómo ganar la lotería en Zimbabue? Y es que allí, en ese país, en los años 80, había un banco. Y en ese banco para los que habían depositado más de 5.000, tenían depositados más de $5.000 en la cuenta, pero dólares de Zimbabue, participaban en la rifa de $100.000 de Zimbabue. Entonces allí había un presidente. Ese presidente pues seguramente había participado en ese sorteo y para sorpresa el que sacó el billete ganador quedó sorprendido cuando allí estaba el nombre de este presidente. Esto quiere decir que no era suerte, esto simplemente fue un acto de corrupción y es algo pues que no es sorpresa para esa época ni para la persona que se lo había ganado. Las raíces de muchas de las instituciones allí en Zimbabue, que son políticas y económicas, igual que en gran parte de la África subsahariana, se remontan al periodo colonial. Esto quiere decir que más o menos en el año 1890, la British South Africa Company de Cecil Rhodes envió una expedición militar al entonces reino de los Endebeles en Matabelandia, a la vecina Mashonalandia. La superioridad de armamento que tenían estas personas con esta fácilmente lograron conquistar ese territorio, ya que en ese país, como había muchas tribus africanas, por así decirlo, que estaban totalmente desarmadas, con unos pocos hombres lograron conquistar esas tierras. Después de todo esto, resulta que en Zimbabue reinaban los blancos por la supremacía que tenían y por el poder que podían ejercer sobre la raza afrodescendiente. Eso quiere decir que eh, hubo una revolución. En esta revolución se buscó que derrocar al poder de los blancos, pero la ambición de querer derrocar ese poder llevó a que los mismos revolucionarios allí en África cayeran en el mismo error del que venían antes, que fue casi mucho peor porque existió mucha más corrupción y también la razón más común por la que fracasaron esos países y por la que fracasan estos países hoy en día es porque tienen instituciones extractivas. Esto quiere decir que estas instituciones son explotadas por sus gobernantes, pero no por el bien de la comunidad de ese país, sino para el bien propio de ellos. Algo muy parecido ocurrió en nuestro país, en Colombia, que a pesar de que todo el mundo tenga una idea de que Colombia es una democracia, no tiene las instituciones inclusivas. Esto se remonta a cuando estuvo el Frente Nacional, de que se sorteaban el poder entre liberales y conservadores. Pero más adelante, cuando surgieron las FARC y los paramilitares, allí se pudo ver que Colombia no estaba preparada y simplemente los gobernantes tenían ideas afín o a la izquierda o a la derecha, es decir, la izquierda las FARC y la derecha los paramilitares. Esto ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe. A Álvaro Uribe las FARC le asesinaron a su papá y él tenía ideas muy afín a los paramilitares. Esto no quiere decir que, o no estoy queriendo decir que Álvaro Uribe pertenezca a los paramilitares, pero que los paramilitares tenían ideas muy afín a las que tenía Álvaro Uribe. Y esto hizo que lo apoyaran en las elecciones del 2002 y en las elecciones del 2006, que fue muchísimo más influyente que en las del 2002. Allí se encuentra que nuestros gobernantes tienen algún tipo de resentimiento social hacia algunas facetas y esto nos lleva a estar muy polarizados, muy divididos, que hasta el día de hoy podemos observar esto. Por eso fracasan los países. A mi modo de ver, eh, así como ocurrió en África, que fue mucho peor porque llevó al caos por el conflicto, aquí en Colombia ocurrió pero de una manera distinta, ya que
em, ya que Colombia es un estado muy centralizado. Es decir, que todo lo importante se encuentra o en Bogotá o en Barranquilla. Hay ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga, que también son muy buenas, pero aún así el país está demasiado centralizado. Esto quiere decir que Colombia no es un caso de estado fracasado a punto de hundirse, pero es un estado sin centralización suficiente y con una autoridad lejos de ser completa sobre todo su territorio, por lo que decía antes, que según el presidente que llegue, según el gobernante que llegue, vamos a resultar afectados, no unos, pero sí otros. Y esto debe acabar. Siguiendo con la línea de este capítulo, pues vamos a hablar sobre el nuevo absolutismo. Entonces, este nuevo absolutismo lo que nos quiere evidenciar es como países emergentes, pues yo creo que la gran mayoría de los países en desarrollo que vienen siendo colonizados, que están creando sus nuevas aperturas económicas y desarrollo gubernamental, pues se ven en esta tarea de crear su propia política, y pues de acuerdo a que venían siendo colonizados, pues no tienen ese ideal pues en desarrollo de su propia comunidad. Entonces pues empiezan a adoptar medidas en pro de países que vienen desarrollándose muy bien, como lo es el capitalismo, como lo es el socialismo, pues que empieza a tener una guerra en el siglo XX. Y pues de acuerdo a esto, el autor nos habla al principio de Norcorea, y pues se evidencia que en Norcorea se opta por crear estándares en los cuales el beneficio va a ser en absoluto para el Estado, y, y que para la población se empieza a crear unos límites en los cuales pues los mismos bancos van a tener el desarrollo del Estado. Las políticas del Estado empiezan a ser generadas también para los bancos, en los cuales pues no pueden ser parte de un privado, sino todos aquellos vienen siendo parte del Estado. Y pues muy tristemente, el ideal que se venía a pensar que tenía que seguir el Estado pues no lo siguió. Pues las élites empiezan a tener digámoslo, sus propios lujos, sus propias ventajas, y lo que hacen es crear en pro de ellos este desarrollo, generar que la gente sea, como por decirlo, un borrego, y que ellos obtengan de la población pues sus beneficios. Tristemente hablamos de Uzbekistán, que pues en Uzbekistán se empieza a ver esta tristeza por parte del Estado, en la cual pues ni los niños se salvan de este desarrollo económico, en el cual pues las políticas tienen que ser obligatorias para también los niños, en los cuales ellos tienen que ir a trabajar en beneficio al desarrollo económico del algodón. Entonces pues los niños no tienen la posibilidad de estudiar, sino simplemente están obligados a trabajar para crear la economía o para exportar el algodón, y pues no tienen la posibilidad de salir de ese estado o de ese absolutismo, sino que tienen que seguir las reglas de acuerdo, porque sus padres también están obligados, y hasta sus propios profesores. Esto lo que genera es más pobreza, y genera que el desarrollo simplemente sea para el mejoramiento de estos monarcas, digámoslo, estos líderes que quieren oprimir de alguna manera el desarrollo cultural de su región. Lo que buscan en sí es buscar el beneficio en pro para ellos. Eh, no se puede evidenciar mejor que en Colombia, en donde pues nuestro pensamiento es un poco más capitalista, de acuerdo pues a muchas cuestiones ideológicas por parte de nuestros compatriotas estadounidenses. Y pues de acuerdo a esto pues empiezan a ver esta emergencia política, en la cual no se crean políticas para la sociedad, sino se empieza a ver un decremento por parte del desarrollo cultural. Concluir es un poco
Triste ver cómo los países terminan decayendo en este autoritarismo, y pues en sí ver que es triste ver que las formaciones políticas empiezan a ser marginadas por parte de algunos líderes. Y pues nada, demostrar que pues a veces estas corrientes que habla el autor, pues a veces toca verlas desde otra perspectiva, de acuerdo a que pues él no habla tan claramente sobre el capitalismo, sino le da muy duro al pensamiento socialista, y pues esto genera que de pronto sea una voz en contra de un pensamiento ideológico y no sobre la verdadera corriente política que se debe aceptar, y cómo hacer que el mejoramiento de nuestro país se vea embocado en, en una corriente propia que pueda mejorar nuestro sistema económico y también nuestro sistema cultural.